Enhorabuena. Tema del día. Enhorabuena, 11 años. Desde hace años, el acoso escolar o bullying se viene produciendo en las aulas de los colegios. Es un problema que preocupa a la sociedad en general y al sistema educativo en particular. La violencia escolar perjudica considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, además de las relaciones entre compañeros y entre profesores y alumnado. El acoso escolar se refiere a los casos de persecución y de agresión que se están detectando en las escuelas y colegios y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. ¿Qué hacer como padres contra el acoso escolar a los hijos? Creo que lo más importante es conversar con nuestros hijos, tanto para que ellos sepan identificar cuando estas situaciones se están dando en contra de ellos y también para que ellos no incurran en hacer esto en contra de otros niños, ¿no? Creo que el tema del acoso escolar es responsabilidad de todos, ¿no? Para mí es la comunicación, es de sentarse y de verdad, objetivamente, subjetivamente, veamos cómo está funcionando primeramente nuestro entorno como nosotros como personas y como padres, cómo se los estamos proyectando a nuestros hijos. Bueno, yo creo que primero inculcar los valores desde casa, enseñar que todo término de discriminación, de pelea, de decirle vos sos gordo, por ejemplo en el mismo kinder, ¿no? Los niños dicen, no, ella es muy gorda, él es gordo, él es feo. Entonces no, todas las personas precisan respeto. Enhorabuena, 11 años. Prepare usted también sus consultas, por favor, porque hoy tenemos un tema muy importante, el acoso escolar y qué sucede con nuestros hijos en las horas de las que ellos deberían estar aprendiendo, en las que ellos deberían estar realizándose y nosotros trabajamos. Está con nosotros Jacqueline Cuellar, ella es psicóloga y vamos a hablar de este tema tan importante, tan difícil. Jacqueline, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué es este acoso escolar? Primero dejémoslo claro. Claro. El acoso escolar, bueno, lo que vamos a tocar hoy hace referencia a algún tipo de maltrato, hostigamiento, ya sea físico o psicológico o verbal de estudiantes. Esta situación se da ya sea entre compañeros o entre el amigo de algún otro paralelo. Hace relación a lo que vamos a hablar hoy netamente, tiene que ver con el acoso entre los compañeros o algo que se da en la unidad educativa. Es como comúnmente conocemos como el bullying, ¿no? Más o menos enfocado a eso. ¿Un poquito más agresivo? Lo que vamos a... Así es. Bueno, si bien es el bullying, pero lo que pasa es que el bullying como es una no es un término que es de Bolivia o de Santa Cruz, pero sí el acoso escolar es el bullying, lo que comúnmente conocemos. Bien, el acoso escolar que ocurre, nosotros nos damos una idea más o menos con las imágenes que están pasando y involucra a grupos de estudiantes, ¿no? Los que por lo general tienen más poder, son más agresivos, o los mayores del colegio. ¿Qué ocurre? ¿Qué hago yo como mamá si noto esta situación como papá? ¿Cómo reaccionamos? ¿Vamos con el director? ¿Le enseñamos a nuestros hijos a defenderse? Porque muchas veces decimos, bueno, si te empujan, vos empujale, claro, porque también... ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué hacemos? Bueno, uno de los primeros pasos es darnos cuenta, porque muchas veces esta situación se da y como papás no nos damos mucho cuenta. Generalmente quienes son los primeros en ver esta situación son los profesores, porque están constantemente, porque se da justamente en el horario escolar, se da en el colegio, y muchas veces no conocemos por qué, porque se da en espacios como en el parque, en la hora del recreo, en el gimnasio o fuera del aula, porque dentro del aula obviamente está el docente, ¿no? Viendo este momento, pero se da en lugares de afuera y nosotros como papás tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en qué situaciones. De pronto mi hijo es un niño o un adolescente retraído, que no quiere ir al colegio, que ha bajado las notas, que de pronto se enferma mucho, que pone muchas excusas para asistir al colegio, porque es justamente para evitar este tipo de situaciones, de poder llegar al colegio y toparse con la persona que constantemente lo está acosando, lo está maltratando, lo pone en ridículo frente al grupo. Claro, hay que llegar primero a saber qué es lo que está sucediendo. Exactamente, eso, porque muchas veces como papá reaccionamos de, yo voy a ir al colegio, voy a hablar con tu compañero. No, y eso es hasta peor, porque te digo, mira, es más vergonzoso para el hijo, ¿no? Porque como que es el mimadito, que viene la mamá y lo defiende, va a venir tu papá, entonces no le
le está, por más que uno cree que la ayuda, no lo Así está es. ayudando. No le estamos ayudando. Lo que más bien tenemos que nosotros es un poco indagar con nuestros hijos y orientarlos, ¿no? De que las primeras instancias son los profesores. Una vez llegamos al profesor y el profesor tiene que mediar, o el director, esta situación, no nosotros saltarnos las instancias, sino ir paso por paso para evitar justamente lo que usted decía, ¿no? El evitar de que los expongamos más a una situación de vergüenza, de ridiculizarlo, porque de pronto mañana pasado, su mamá viene y lo defiende, él no puede solo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque la verdad la parte emocional del que está siendo acosado es la más delicada y la que tenemos que cuidar en esta situación. Qué delicado, ¿eh? La verdad que hoy día con el tema del WhatsApp y todo, porque viste que ya están los grupos, ya se filtra toda la información ahí. O sea, es un poco complejo este tema, porque a veces nosotros como padres también nuestros sentimientos y todo queremos ir a estrangular a cualquier ser humano que le roce el pelo a nuestro hijo. Eso es una realidad. Te decía yo que te quería decir, perdón, que una de las cosas importantes, creo yo, es la comunicación con tus hijos, cosa que creo que no funciona mucho hoy día porque trabajamos todo el día, en realidad. Pero de repente, ¿cómo te fue, hijo? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué pasó? ¿Te pegó? No sé. Pero sacarle la información, porque a veces lo dejamos muy a la deriva a nuestro hijo, y de repente decimos, ¿qué tal te fue? Bien, qué bueno, trajiste tarea, sí, aquí está, pero en realidad está sufriendo una especie de castigo, una especie de acoso, una especie de bullying, que cuando explota la bomba, posiblemente ya es tarde. Así es. En el caso de los niños o adolescentes que son víctimas del acoso, no se da esta situación. No hay mucha comunicación, más bien cuando el papá empieza a indagar, a preguntar, tienden a no dar muchas explicaciones. Y por aquí también es algo importante, las amistades, porque muchas veces nos enteramos por un amigo, porque el compañero viene y nos informa, porque siempre está en casa. Y bueno, y algo que usted dice, hay que tener mucho cuidado de saber de cómo llegar, de cómo preguntar, porque a veces en la premura del tiempo, del trabajo, no ponemos atención a ciertas cosas, porque muchas veces está el miedo de poder ver qué reacción va a tener uno de papá, porque si a veces uno de papá, como usted decía, yo voy y me enfrento con la situación, claro, ¿no? Entonces muchas veces eso hace que el que está siendo acosado no se anime a informarnos o a buscar ayuda de parte de los papás, porque saben quizás la reacción que podamos tener. Bien, seguimos hablando del acoso escolar, Jacqueline, y nos decía un poquito los puntos a darnos cuenta, ¿no?, de que nuestro hijo está sufriendo del acoso escolar. ¿Qué pasa cuando mi hijo es el acosador, es el abusador de los otros, el líder de la pandilla? ¿Qué haces? Buen punto, ¿eh? ¿Qué haces? No solo somos víctimas, claro, ¿no? Así es, no solo somos cuando víctimas. Tu hijo es el tremendo. Ay, claro. Qué buena pregunta. Sí, bueno, uno de los primeros factores hay que ver por qué esta persona llega a ser el acosador, ¿no? Entonces muchas veces surge de que cuando citamos al papá al colegio, generalmente va siempre el papá de la víctima, pero nunca del victimador, ¿no? Entonces, y nos preguntamos por qué. Generalmente son chicos que están solos o que son víctimas también de abuso en la casa, donde hay mucha violencia, no solamente física, ¿verdad? Entonces, la única manera de canalizar o lograr sentirse atendidos es importante, porque si se dan cuenta, generalmente el que es acosador a veces es popular, ¿no? Porque es el popular, porque se anima, porque se arriesga, porque decide, porque no tiene miedo. Viene a ser un líder, ¿no? Sí, en situaciones de este tipo de situaciones sí es un líder, pero obviamente hay que ver quiénes van detrás de él, ¿no? Entonces, y es un líder, ¿por qué? Porque en la casa siempre hay mucha violencia. Entonces, nosotros como papás también tenemos que estar atentos de que por qué mi hijo ha llegado a esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces mucha falta de atención, porque dejamos a los hijos solos, porque o también, ¿sabes qué? Disculpa que te corte. Sí. También porque es una mala crianza, ¿no? Así es. También porque no tenemos, o sea, no todos tenemos de repente una manera de enseñar a nuestro hijo. Algunas personas lastimosamente no tienen de repente la enseñanza suficiente o la pedagogía suficiente para enseñarle a su hijo a reaccionar, porque una acción va a tener una reacción siempre, está bien. Ahora, ¿cuál es tu reacción? Es la pregunta. Entonces, de repente hay padres, porque yo he visto en ocasiones que si te pega, no, pegale, partirle la cabeza. O sea, no, calma, vamos por parte. ¿Entendés? O sea, creo que también ese es un problema, que hay una mala enseñanza y una mala crianza.
comúnmente creo que es más común, perdón, entre los hombrecitos que entre las nenas, ¿no? Así es, el acoso físico se da más en los varones, en las mujeres es más el acoso emocional. Exactamente, el psicológico, ¿por qué? Porque está ahora con el tema de las redes sociales, que de pronto publicamos, ponemos cosas, entonces en las mujeres va más en esa parte. En cambio en el hombre se da más el acoso físico. ¿Por qué? Porque tendemos a mostrar el machismo, el poder, el de que yo puedo. Y ahora también todo va si bien decimos en la enseñanza, en el ejemplo, en cómo tu hijo recibe el mensaje. Yo tuve una experiencia con mi hija también, que mi hija es chiquitita, tenía en ese entonces 2 años y medio, y un niño en la guardería le mordió la mano. Entonces la lastimó y quedó la marca y en fin, pasó. Pero su papá le dijo, si te muerde alguien, si te muerden vos le vas a pegar, le dijo, no te vas a defender. Entonces ella entendió y procesó y llegó a los golpes con todo el mundo, se llegó y le pegó a todos. Entonces también todo depende de cómo el hijo interpreta tu mensaje, puede crear una confusión y puede crear un problema. Así es, y bueno, y como papás generalmente hacemos esta reacción de decir, si te pegó, le pega. Yo creo que uno nunca va a querer como papá que nuestros niños o nuestros hijos sean maltratados, pero el dar ese mensaje, como ese, y bien los niños pequeños reciben la palabra tal cual, o sea, no hay ese proceso de que esto tiene una consecuencia, que si yo empujo, que si yo muero tiene una consecuencia, entonces el niño reacciona de esa manera. Pero cuando ya hablamos de un adolescente, de un joven, entonces ya nosotros como papás tenemos que sentarnos y explicarle que no es violencia, lleva más violencia, sino de poder llegar a los primeros, ya, si te molesta, si te pega, si te empuja, bueno, hablar con la profesora, o quizás hablar directamente, porque a veces tratamos de que busquen la solución con la ayuda de alguien, y por ahí el adolescente o el joven puede solucionarlo. Claro, el de solucionar, el de hablar y de preguntar por qué. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer como papás, el de poder enseñar a nuestros hijos a defenderse, a informar, a comunicar, a ser independientes, porque no siempre va a estar mamá, papá o un profesor para poder resolver esta situación. Así es, Jacqueline, gracias por acompañarnos, un tema fantástico, importante también para que los padres sepamos cómo manejar estas situaciones del acoso escolar, siendo tanto la víctima como el victimador. Cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.